En este momento nosotros lo estamos viendo como una división, pero eventualmente lo podríamos ver como una proporción. Si una matemática hablaba de esto, teníamos el A, B, C, y hoy teníamos un triángulo. Y si nosotros aquí hablábamos de A', B' y C', teníamos otro triángulo. Los lados se nombran de esta manera. Y si estos dos triángulos son proporcionales, lo que en el fondo nos están diciendo es que si usted toma este segmento y cualquiera de los dos, vale decir aquí B partido por C, esto debería ser igual a B' partido por C'. O sea, es una proporción. Cuando usted está haciendo una presentación y quiere colocar una foto, si llega y pega la foto de internet, la foto se le va a pixelar y se le va a descuadrar. O si la foto usted la manda al Paint o a otra aplicación, queda como una foto y cuando uno la agranda proporcionalmente. Es decir, no se pierden estas proporciones. Así que lo que tenemos acá, insisto, se puede leer de dos maneras, como una división o como una proporción. ¿Ya? Yo estoy muy de acuerdo con usted, 1 partido por 1 nos va a dar 1. Pero la segunda, ¿qué nos está diciendo? 1 partido por 10, ¿cuánto nos va a dar eso? ¿Fuerte y claro? 10 no. Eso sí. 0,1. Si fuera 10 partido por 1 nos da 10. Todo número dividido por 1 nos va a dar el mismo número. Entonces aquí podríamos decir que x dividido en 1 nos va a dar x. Y lo otro, x por 0, ¿cuánto nos da? 0. Y x partido por 0, ¿cuánto da? No está definido. Da un número tan grande que prácticamente no lo podemos definir. Oye, yo les pido que esta cuestión se la tomen en serio porque les va a facilitar la vida. De aquí en más vamos a ver un montón de ecuaciones de este tipo. Y lo más probable es que ustedes quieran que yo les dé los valores de n, y de este para poder calcular este otro. Y no es lo que se anda pidiendo. Se anda pidiendo que uno interprete esto que está aquí. Y para poder interpretar esto que está aquí, tenemos que tener claridad en esto que está acá. 1 partido por 1 nos da 1. Vamos bien. 1 partido por 10, ¿estamos todos claros que nos da 0,1? ¿Cómo vamos acá? 1 partido por 100. Vale. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? 0,01. ¿Y el último? 0,001. Son los números después de la coma, el número de 0 que está dividido. ¿Sí? Conclusión. Hemos dejado el numerador igual. Lo único que hemos hecho es cambiar el denominador. Y aquí, convenientemente en este ejemplo, lo hemos cambiado de tal manera que el denominador va aumentando. Y si ustedes se dan cuenta, mientras más grande sea el denominador, ¿qué le pasa al número resultante? ¿Se agranda o se achica? Se achica, ¿cierto? 1, 0,1, 0,01, 0,001. ¿Y si esta cuestión quisiéramos al revés? 10 partido por 1. Ahí sí, ¿cierto? Y si aquí fuera 100 partido por 1, ¿cuánto da? 100. Y si esta cuestión fuera 1000 partido por 1, ¿da? 1000. ¿Se dan cuenta que lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora es aumentando el numerador? Y cada vez que en una proporción o en una fracción se aumenta el numerador, pero no el denominador, el número resultante empieza a aumentar. Y al revés, si uno aumenta de magnitud el denominador, el número resultante empieza a disminuir. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a esta ecuación prácticamente toda esta
semana. De hecho, el laboratorio de hoy día, esta cosa aparece bastante. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros aquí arriba tenemos un numerador y aquí abajo tenemos un denominador. ¿Me sigue la idea o no? ¿Qué pasará si yo este número que tengo acá lo achico? ¿Qué le pasa a ese número que está acá? Mira, cambiamos este ejemplo que tenemos acá, pero por otros valores. Mira. ¿Qué tal si aquí colocamos 1 partido por 0,1? ¿Cuánto da esto? Lo bueno ocupar la calculadora. Nos va a dar 10. Y 1 partido por 0,01 nos va a dar 100. Y 1 partido por 0.001 nos va a dar 1000. Ahora, paso rápido. Conclusión. Hace un rato aumentamos el numerador, pero dejamos igual el denominador. Y el número empezó a aumentar. Y ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué hicimos con el denominador? Lo achicamos, lo agrandamos. Y al achicar el denominador, ¿qué empezó a pasar al número resultante? Empezó a aumentar. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en condiciones de venirnos para acá. Si esta cuestión está aquí, yo les digo, ¿sabes qué? Ese número de aquí está disminuyendo. ¿Qué le pasará a este de acá? Aumenta. ¿Y qué otra cosa tendría que pasar para que este número R, hola, vamos rápido, este número R aumente? Tendríamos que aumentar el numerador. Y para aumentar el numerador, como aquí tenemos una multiplicación, este se aumenta, o este aumenta, o los dos aumentan, vamos a tener que el número resultante aumenta. ¿Nos perdimos? Nos recordamos que aquí estaba lleno de fibras musculares lisas. Célula musculatura lisa vascular. Nosotros habíamos dicho que esta célula muscular lisa, por ser músculo, se podía contraer o se podía relajar. Esto ya lo habíamos estudiado, ahora sí que lo estoy repasando nada más. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que si nosotros consideramos aquí n de normal, tenemos dos posibilidades. La musculatura lisa de este vaso sanguíneo se relaja y al relajarse aumenta ¿qué cosa? Aumenta el diámetro. Pero como el diámetro de una circunferencia es igual a 2 veces el radio, si tú aumentas el diámetro también aumentas el radio. Y al revés, ¿qué le pasará acá? La célula muscular del vaso está contrayéndose. Y al contraerse, ¿qué le pasa al diámetro? Disminuye. Y como disminuye, también disminuye el radio. Entonces, esta variable que tenemos acá es la que hay que incorporar acá. ¿Y dónde está? ¿En el numerador o en el denominador? En el denominador. Entonces, mira lo que vamos a decir. Siempre que el radio se achique, ese R va a aumentar. Y siempre que el radio sea grande, ese R va a disminuir. ¿Por qué lo hemos visto acá? Si el denominador aumenta, ¿qué le pasa al número resultante?
¿qué le pasa al número resultante? Se achica. Y ahora si nos vamos para el otro lado, si nosotros queremos mandar sangre del corazón al pulmón, ¿sí? ¿Me siguen la distancia que hay, no? ¿Cuánto debe haber? ¿Centímetros, no? Pero si queremos mandar sangre desde el corazón al dedo gordo del pie, es más largo el trayecto, ¿no? Entonces aquí el L aumenta. ¿Qué era el L? El largo de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si tú quieres mandarle sangre al pulmón, este L es pequeñito. Y como este es pequeñito, ¿cómo será el R? Está en el numerador. Por lo tanto, si el L estando en el numerador es pequeñito, ese R también es pequeñito. Pero si yo voy a mandar sangre al dedo gordo del pie, el L aumenta, el largo del trayecto. Por lo tanto, este L aumenta. Y si este L aumenta, ¿qué le pasará a ese R? También aumenta porque está en el numerador. Y la última variable que nos está faltando es la viscosidad de la sangre. Si la viscosidad de la sangre disminuye, el R disminuye. ¿Por qué? Porque la viscosidad, esa letra fea que está ahí, está en el numerador. Y si está en el numerador, si esta se achica, el R también se achica. Pero si este se agranda, este otro también se agranda. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, yo no voy a pedir que me digan calcule el R considerando que la viscosidad de la sangre son 54 centímetros, el largo son 54 centímetros y el radio promedio de los vasos sanguíneos es 1.5 milímetros. No tiene ningún sentido. Aquí lo que tiene sentido, ¿sabéis lo que es? ¿Conoce usted los elementos que hacen que este vaso sanguíneo se dilate o se contraiga? Ustedes conocen alguno, ¿no? Deben conocer dos. No, estoy por otro lado. Aquí lo que estamos haciendo es dilatar o contraer el vaso sanguíneo. ¿Nos acordamos de las tablas que hicimos con el sistema simpático y parasimpático? Voy a esperar la tabla. ¿Qué hace posible que nosotros estimulemos aquí para que ocurra eso? ¿Qué habría que estimular acá? Esto lo estudiamos, ¿no? Noradrenalina. Y aquí había un receptor alfa-1 adrenérgico. Y si uno estimulaba el receptor alfa-1 adrenérgico, el vaso sanguíneo se contrae. Entonces, es lo que estamos diciendo nosotros. Si usted entiende esta tabla, que está aquí, en esta ecuación, porque sabe que si aumenta el denominador, disminuye, pero si disminuye el denominador, aumenta, y viceversa, ¿qué estará pasando acá entonces? Si yo con noradrenalina estimulo los vasos sanguíneos se van a contraer. Al contraerse, ¿qué le pasa al radio? ¿Se achica o se agranda? Se achica, ¿no? ¿Sí? Si el radio se achica, este radio se achica, ¿qué le pasa a ese R? Aumenta. Y este R entonces le vamos a poner un nombre. Resistencia al flujo sanguíneo. Resistencia al flujo sanguíneo significa que a ti te ponen una oposición para que la sangre se mueva. En otras palabras, si la resistencia es grande, el flujo sanguíneo a esa zona va a ser mínimo. Pero si este R es pequeño, no voy a tener una oposición y por lo tanto el flujo sanguíneo va a pasar sin ningún inconveniente. Visto de la siguiente manera, mira. Si este fuera el corazón y este fuera la aorta descendente, yo quiero mandarle sangre al dedo gordo del pie. ¿Qué dedo gordo del pie va a recibir más sangre? AV. ¿Y por qué? Porque está más dilatado.
Y si está más dilatado, quiere decir que tú tienes una circunferencia mayor. Y como la circunferencia tiene un radio y también tiene otro radio, ¿así que no? Aquí el radio es más pequeño. Y como el radio es más pequeño, si este es pequeño, ¿cómo es la resistencia? Mayor. Por lo tanto, la pierna A tiene menos resistencia porque tiene mayor diámetro que la pierna B. Y por lo tanto, ¿a dónde llega más sangre? La pierna B. Si tú vas en un vehículo, vayas por dos calles, en una calle hay taco y la otra calle está libre, ¿por dónde te vas? ¿Y por qué no te vas por la calle del taco? Pues el taco, ¿sabes lo que es? Una resistencia del flujo vehicular. ¿Me sigue la pista o no? Entonces aquí esta ecuación, ¿sabes lo que nos está diciendo? La facilidad que tiene la sangre por pasar por una arteria. Y esta arteria, si es que está con menos resistencia, la sangre va a tender a irse hacia allá. Entonces aquí tú tienes que la sangre viene bajando desde el corazón por la aorta. Y llega el momento en que tiene que tomar una decisión. ¿Me voy a la pierna derecha o a la pierna izquierda? Me voy a ir a las dos, pero resulta que acá está más fácil que venirse para acá. Por lo tanto, ¿a qué pierna le va a llegar más flujo sanguíneo? A la pierna que tiene menos resistencia. Y aquí le llega menos a la pierna que tiene más resistencia. Entonces, nosotros deberíamos estar diciendo, ya más o menos empezar a entender lo siguiente. Si yo estimulo a los vasos sanguíneos con noradrenalina y estimulo al receptor alfa 1, estos van a hacer que los músculos se contraigan y por lo tanto la arteria se va a contraer. El diámetro va a ser menor. Y como el diámetro es 2 veces el radio va a ser más pequeño. Y al ser más pequeño el radio, ¿qué va a pasar a la resistencia? Va a ser mayor. Esto de aquí es entender esto de aquí. Así que olvídense que yo les voy a pasar numeritos para que ustedes coloquen en la calculadora y aparezca un número. Por cumpleaños esa cuestión. Aquí la cuestión es súper simple. ¿Aumenta o disminuye la resistencia? ¿Sí? Cuéntame. ¿Qué hace pi ahí? Pi. Lo que pasa es que pi es por una cuestión geométrica. Los vasos sanguíneos tienen forma cilíndrica. Entonces es una aproximación cilíndrica. Aparece pi en un montón de ecuaciones de biofísica y física, por supuesto. Y esta no es la casualidad, porque, o sea, pero no es la excepción, porque está relacionada con la geometría que tiene qué cosa. El vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo es un cilindro. No es perfecto, va cambiando de diámetro, pero si tú haces una aproximación corta, tú tienes un cilindro. Y este cilindro tiene un corte transversal. ¿Y este corte? ¿Qué significa este corte? Significa que tú vas a tener aquí una circunferencia. Y esta circunferencia tiene un diámetro. Y este diámetro tú lo puedes expresar como 2 veces R. Entonces, si aumenta el diámetro, también aumenta R. Entonces, si el vaso sanguíneo se te dilata, quiere decir que R está aumentando. Y si R aumenta aquí, la resistencia aumenta acá. ¿Sí? Entonces podríamos hacer una ayuda a memoria. Si tú colocas aquí X partido por Y igual Z, si aumenta X, aumenta Z. Si disminuye Y, aumenta Z. ¿Sí? Y al revés. ¿Qué pasa si X disminuye? Si X disminuye, disminuye Z. Y si Y aumenta, disminuye Z. Este podría ser un esquema. En otras palabras, si aumenta cualquiera de estos dos, está en el numerador. Por lo tanto, debería aumentar R. Si aumenta este de abajo, el de allá tendría que disminuir. Y al revés. Ahora, pásalo. Este entonces sería nuestro ayuda. Este es el resumen de
¿Preguntas? No entendí. No entendí. Llegaste tarde. ¿Entendiste? Honestidad, honestidad. Yo también llego tarde, si no, ya. Aquí partimos con que en esta parte del curso de la unidad 2 nos vamos a encontrar con muchas ecuaciones matemáticas de este tipo. ¿Ah? Entonces, esto tiene una interpretación. Pero ante todo, eso que está ahí es una ecuación que tiene un numerador y tiene un denominador. ¿Sí? Entonces, el análisis de una fracción puede ser visto como fracción o división o una proporción. Olvidémonos de la proporción. Lo que sí vamos a decir es lo siguiente. Mira, 1 partido por 1 nos da 1. En el primer ejercicio hemos aumentado el denominador. ¿Qué pasa cuando tú aumentas el denominador? El número resultante empieza a disminuir. Entonces uno podría decir, si tú empiezas a aumentar el de abajo, ¿sí?, el resultante disminuye. Si tú disminuyes el de abajo, lo que hicimos recién, aumentas el de abajo, ¿qué le pasa? Al resultante disminuye. Si aumentas el de abajo, el resultante disminuye. Entonces, en esta ecuación que está aquí, ¿dónde está el abajo? Está acá en este rectángulo. ¿Y qué representa R? El radio de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, aquí lo que te está diciendo es que si disminuye el de abajo, aumenta el resultante. Pero si aumenta el de abajo, el resultante disminuye. ¿Sí? Cada vez que uno se mete con el denominador y el número resultante, se dice que son inversamente proporcionales. Y cuando uno se mete con el numerador, se dice que son directamente proporcionales. Entonces, mira, si aumenta cualquiera de los que está aquí arriba, va a aumentar el resultante. Aquí ya lo borré, pero hace un rato hicimos el siguiente ejercicio. 10 partido por 1 nos daba 10. 100 partido por 1 nos daba 100. O sea, tú ahora estás dejando constante el de abajo, pero estás aumentando el de arriba. Si tú aumentas el de arriba y dejas igual el de abajo, ¿qué le va a pasar a la proporción? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, estos de acá son directamente proporcionales, porque te metiste con el numerador. Entonces, ese es lo que nos está diciendo. Mira, si el numerador aumenta, también aumenta el número resultante, el Z. ¿Y qué pasa si disminuye el numerador? También disminuye el número resultante. ¿Y qué pasa con el de abajo? Si disminuye el denominador, aumenta el número resultante. Pero si tú aumentas el denominador, disminuye el número resultante. Entonces ahora nosotros nos vamos a qué cosa? A la interpretación. Largo de los vasos sanguíneos, viscosidad de la sangre y radio de los vasos sanguíneos. Esas son las tres variables que están en esta ecuación. Y esas tres variables van a hacer que la sangre vaya con más facilidad o con menos facilidad. Entonces, lo primero que hemos visto acá, si este representa un corazón, la aorta descendente, y ahora tiene que venirse a tomar una decisión, pierna derecha o pierna izquierda, ¿a cuál de las dos va con más facilidad? A la derecha, ¿cierto? A la A. ¿Por qué? Porque se está viendo que tiene más camino. Pero matemáticamente, esa cuestión es que el radio es mayor. Y si el radio es mayor, la resistencia es menor. ¿Y qué es la resistencia? Resistencia al flujo sanguíneo. Por lo tanto, si tú tienes menos resistencia, te vas a ir donde te ponen menos resistencia. Por eso, si vas en un auto con dos calles, tomar la del taco o la vacía, ¿cuál tomas? La vacía, porque tiene menos resistencia. Porque el taco es una resistencia a que tú avances. Tú hoy día llegaste a la universidad y te encontraste con ¿qué? Con el sexto piso. Eso es una resistencia. ¿Y quién te ayudó a llegar si es que no subiste a pie la escalera? El ascensor. O sea, el ascensor te ayudó a superar la resistencia y llegaste. Entonces, ¿qué quiere el corazón si tuviera una mentalidad? Llegar con sangre al dedo gordo del pie.
pero le están colocando resistencia. Entonces el corazón tiene que tener la suficiente fuerza como para transmitírsela a la sangre para que pueda llegar al dedo gordo del pie. ¿Y qué pasa si el corazón no tiene suficiente fuerza? La resistencia gana. Y aquí viene este otro concepto, el concepto de fuerza. ¿Qué pasa si aquí tenemos una fuerza que va hacia la derecha en violeta y una fuerza que va a la izquierda en negro? Tienen la misma magnitud. ¿Quién gana? No, ¿no es cierto? Es como un empate. Mira lo que vamos a decir. El corazón, para poder abrir esta válvula, ¿se acuerdan de las válvulas, ruidos cardíacos el otro día? Si tú quieres abrir esta válvula, el corazón tiene que tener una fuerza que le gane a la otra fuerza. ¿Cómo que le gane a la otra fuerza? Claro. Ahí hay dos fuerzas que están chocando. ¿Quién gana? Tenemos conciencia que hay dos movimientos en el corazón, uno se llama sístole y otro se llama diástole. Alguien no los maneja, porque hay que manejarlos. En el sístole el corazón se contrae, en el diástole se relaja. Entonces, en el sístole, cuando el corazón se contrae, este vector que tenemos aquí, ¿qué le pasa? Se agranda. Rojo le gana a azul. ¿Aquí por qué me dijeron que era un empate? Porque eran iguales. Son iguales ahora rojo y azul. ¿Quién gana? El rojo. Nosotros esperaríamos que siempre que haya sístole, el corazón le gane a ese otro vector que está ahí. Y si le gana, va a abrir la válvula y va a tirar un chorrito de sangre. Y la sangre va a empezar a fluir. ¿Qué pasa si el vector azul gana? ¿Se abre la válvula? No se abre la válvula. Y por lo tanto el corazón es incapaz de mover sangre para llevar sangre al dedo gordo del pie. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, esto es una guerra de fuerzas. Y así como tú tienes fuerza como para avanzar, yo muevo esto ¿por qué? Porque yo tengo más fuerza que la resistencia que me pone la silla. Pero si la silla tuviese más roce o tuviese, no sé, como unas púas que agarran al piso, yo muevo esto y no puedo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fuerza no es capaz de mover esta silla. Aquí lo que estamos diciendo es que el corazón tiene la suficiente fuerza como para ganarle a ese vector. Si la tiene, va a abrir la válvula y va a inyectar sangre. ¿Y qué pasa si no la tiene? Va a abrir menos la válvula y va a inyectar menos sangre. Hasta que llegue un momento en que ya no puede inyectar sangre y la gente se muere. Eso es insuficiencia cardíaca. ¿Han escuchado hablar de eso, no? Personas con insuficiencia cardíaca que tienen una movilidad tremendamente baja. Tú los paras, ya vamos al baño. Pero si vamos al baño, como hemos caminado un metro. Hay gente que no es capaz de, el corazón está tan deteriorado, por las razones que sean, que no es capaz de contraerse para aumentar ese vector rojo, ganarle al vector azul y poder abrir la válvula y inyectar sangre. ¿Cómo se llama sístole? Sístole y diástole. Durante el sístole el corazón se contrae y durante el diástole el corazón se relaja. ¿Sí? Como levantar pesa. Si tú levantas una pesa, estás en sístole. Pero si bajáis la pesa y te relajaste, estás en diástole. Va quedando clara esta cuestión, estamos pero en la más posible, en las penumbras. ¿Quién no entendió nada de lo que estamos hablando? Usted se ríe. Usted se fue a la B, ¿hace cuánto que se fue a la B? No, sí, entendí. ¿Se entendió bien? Ya. Pues me interesa más los que no entendieron. Es una explicación nuevamente. Vamos de nuevo. Para llegar a esto que estamos hablando, que vamos a hablar toda esta semana. Y de hecho, en los contenidos de la prueba
cardio y respiratorio. ¿Por qué? Porque mira, esta ecuación la vamos a aplicar después en pulmonar. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo va a ser reemplazado por un tubo que es la tráquea, los bronquios y los bronquioles. Tiene la misma geometría, ¿sí o no? Cilíndrica. El fluido que vamos a mover no va a ser sangre, va a ser aire. Y el aire tiene una viscosidad. Y los bronquios tienen un largo. Y los bronquios pueden contraerse por musculatura lisa bronquial o pueden relajarse. Entonces, lo que a nosotros nos interesa como departamento es que primero que todo nosotros entendamos esta ecuación. Entendamos simplemente eso. Y esta ecuación es una proporción. Y la proporción tiene que ver con esto que tenemos acá. Y hemos puesto números para que se pueda ver. ¿Ver qué cosa? Que si tú dejas igual el numerador, pero solo varías el denominador, si el denominador empieza a aumentar, el número resultante empieza a disminuir. Y si el denominador empieza a disminuir, el número resultante empieza a aumentar. Y de la misma manera va a suceder cuando nosotros empezamos aquí a achicar el numerador o a agrandar el numerador. Si tú achicas el denominador, el numerador, el número se hace más chico todavía. ¿Sí? Y si tú agrandas el número se hace más grande. Ese sería como el primer análisis de lo que estamos viendo. Si esto está claro, estamos en condiciones de escribir ese torpedo. Ese torpedo nos va a recordar que si tú aumentas el numerador, aumenta el número resultante. Que si tú disminuyes el numerador, vas a disminuir el número resultante. Y finalmente, si tú disminuyes el denominador, vas a aumentar el número resultante. Y si tú aumentas el denominador, vas a disminuir el número resultante. Y ahora, esa ecuación que está ahí tiene la misma forma de la que está acá. Entonces, lo único que hemos reemplazado es que aquí sería el Z, este de aquí sería el X, y este de acá sería el Y. Cualquier cosa que te aumente el numerador, pero el numerador está constituido de dos variables que se están multiplicando, que son el largo del vaso sanguíneo y la viscosidad de la sangre, tú vas a tener mayor resistencia al flujo. Imagínate lo siguiente: ¿es más fácil mover agua o mover petróleo? El petróleo es muy viscoso, necesita una bomba muy potente. Entonces, como el petróleo